es de conocimiento general, no hay que repetirlo, todo el mundo lo siente así, cristianos, no cristianos, que nuestro mundo va en deterioro moral, deterioro espiritual, y los expertos tratan de hacerlo mejor, y también en cuanto a la salud aparecen nuevas enfermedades. Las autoridades tratan de hacerlo mejor. Hay gente en el mundo, hermanos, sinceros, personas sinceras, que dentro de sus medios de posibilidad ellos tratan de ayudar. Hay gente que quisiera que las cosas cambiaran. Hay gente que desafortunadamente no conoce, no sabe que hay un mundo feliz, como dice el himno más allá. No saben o no entienden o no han creído de que Cristo viene y que el Señor va a establecer un reino en esta tierra. Y hacen lo posible las autoridades. Hay gente sincera, psicólogos que tratan de ayudar, aunque su fuente es el humanismo, pero tratan de ayudar. Aún políticos, cuando son sinceros, y quizás yo creo que a lo mejor son muy poquitos, pero bueno, los hay. Gente que desea un cargo para ayudar a la comunidad, no por el salario que va a ganar, pero los hay. Trabajadores sociales, hay gente que trabaja como estudian. Yo cuando estaba en la universidad tenía compañeros amigos que estudiaban para ser trabajadores sociales, y consejeros tratan de hacerlo mejor. Pero el problema del mundo y la humanidad se parece a una enfermedad, especialmente una enfermedad muy terrible, de la cual conozco algo de su historia. Hace años atrás vivía en Nueva York cuando empecé a leer que apareció una nueva enfermedad, la gente muriendo. Y esa enfermedad no le tenían nombre, hasta que le dieron un nombre. Y a esa enfermedad le llamaron SIDA, y en inglés AIDS, que es una enfermedad en el sistema inmunológico, pero no lo sabían, déjeme decirle, no lo sabían. Y esta enfermedad hizo que ciertos grupos de personas sufrieran. A los primeros que le descubrieron esta enfermedad fue a unos haitianos que llegaron a las costas de Florida en unas embarcaciones artesanales para poder huir de su país. Y lo primero que dijeron era que el SIDA o el AIDS lo transmitían los haitianos, porque no fue con mala intención, pero era ignorancia. Pero después descubrieron que algunos, sin ser haitianos, padecían la enfermedad. Y descubrieron que la mayoría de los que están apareciendo con la enfermedad eran homosexuales. Y empezó la gente a preocuparse, las autoridades a preocuparse, y apareció alguien con la enfermedad y después tenía que públicamente declarar que había sido homosexual. Un artista muy conocido, admirado por las mujeres. La gente lo admiraba, lo admiraban, y todo el mundo, ese hombre, y las mujeres enamoradas por las películas de este hombre. Y resultó que él con mujeres nada. Y confesó para ayudar, pero fue un acto heroico para las personas que pueden guardar un secreto pero quieren ayudar. Él se declaró que era así. Muchas hasta lloraron de que aquel que admiraban como un hombre no le gustaban las mujeres. Yo leí la historia de un joven ecuatoriano que en el periódico iba saliendo la historia de él, apareció con la enfermedad, murió. No había forma de ayudarles a los que padecían con la enfermedad, porque no han descubierto medicamentos que pudieran prolongarle la vida. Luego descubrieron que una doctora argentina, estudiante de enfermería, de medicina,
Estaba trabajando y la doctora que le hizo inyectó y le sacó sangre a un paciente que tenía la enfermedad, dejó unas sábanas ahí con la jeringa, y cuando ella cogió la sábana se pinchó el dedo con la jeringa de sangre de esta persona y ella le dio la enfermedad. Murió, demandó, pero los millones que le fueron a dar no le iban a servir. Murió. Y luego descubrieron de que unos monos o simios en el África tienen la enfermedad, pero no los mata, es algo natural en ellos. Y algunos llegaron a especular que algunas personas tuvieron sexo con animales y la enfermedad llegó por ese lado. El hecho, hermanos, es que se trató de hacer todo lo posible, los adelantos que se pudieron para descubrir, hasta que descubrieron que sí era un virus. Y este virus ataca el sistema inmunológico, pero descubrieron de que, según decían ellos, hay personas que pueden vivir toda la vida con el virus sin que les cause muerte, pero sí pueden contaminar a otros. Y viene la noticia de un jugador de los Lakers de Los Ángeles, jugador de basquetbol. Bueno, yo lo puedo decir porque todo el mundo lo sabe, no estoy respetando la privacidad. El Magic Johnson, no sé si lo conocen, fue contaminado hace años, ¿cierto? Todavía vive. Algunos se han contaminado dicen que los ha contaminado mujeres, ¿no? Yo no sé. Pero el hecho es que se descubrieron medicamentos que las personas pueden vivir con el medicamento que hay toda la vida sin que la enfermedad llegue a desarrollarse. Pero hay historias muy tristes. Y cuando yo he empezado a analizar el problema del pecado, he llegado a la conclusión de que el pecado es como un virus que entró a la humanidad, y que ese virus pasó a todos los seres humanos, y que ese virus trata de destruir el sistema inmunológico espiritual del mundo, y que una persona puede tener el virus del pecado y con el poder de Dios adormecerlo, porque todos tenemos el virus, la naturaleza pecaminosa, y ser salvos. Así que el virus del pecado se refleja principalmente a través del orgullo. El primer pecado que existió, la primera manifestación de pecado, es el orgullo. Y el orgullo trae el egoísmo, y en el mundo a veces por el orgullo y el egoísmo hay drogas, hay abusos, hay crímenes, hay asaltos violentos y todo lo que más se pueda decir. Los expertos no han encontrado la causa del virus del pecado, mucha gente, porque simplemente ellos no creen en pecado. Y resulta, hermanos, que este mundo tiene un sistema inmunológico que, si ese sistema inmunológico no funciona, el mundo se deteriora más. El sistema inmunológico creado para combatir el virus del pecado no está trabajando seguramente en algunos sitios. Ahora, no es raro, hermanos, encontrar pecado en el mundo. Sí es raro encontrar pecado en el mundo, no es raro. Y el mundo ha despreciado a Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que lo que les voy a decir parece una sorpresa, pero no lo es. Nosotros lo entendemos por la palabra de Dios. Hay un doble problema en la tierra con el SIDA espiritual del pecado. El sistema inmunológico del mundo es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el sistema inmunológico del mundo? El pueblo de Dios. El sistema inmunológico del mundo es ¿qué? El pueblo de Dios. La iglesia de Dios es el sistema inmunológico espiritual del mundo. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿usted dónde sacó eso?
El Señor Jesús lo dijo. No lo dijo con las palabras que estoy diciendo yo, el sistema inmunológico, sino que dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y la sal está para qué? ¿Qué hace la sal? Preserva. Significa que en un vecindario donde hay un cristiano, el cristiano con la luz, con el evangelio, con su testimonio, trata de preservar espiritualmente ese lugar o las personas que hay allí. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero hermanos, Jesús dijo, si la sal se desvaneciere. Viene otro problema. Parece muchas veces que la sal que el Señor dejó se adapta al ambiente. La sal pierde su efectividad cuando el pecado no le incomoda. Y alguien decía, parece ser que la iglesia no está en el mundo, sino que el mundo está en la iglesia. Mi tema hoy, mi preocupación es la iglesia general. Ahora, ¿cuál es el problema? Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que la lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Efesios capítulo 6, versículo 2. Mis hermanos, Satanás es el gran engañador. No es contra sangre y carne nuestra lucha, sino contra ¿qué? Contra potestades de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra sangre y carne. No es contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Y usted puede hacer una prueba. La agenda es diferente. La agenda que lleva Dios es diferente a la agenda que llevan los demás. La agenda del cristiano es diferente. Nuestra lucha es espiritual. Mire, haga una prueba. Me ocurrió a mí una experiencia que tuve. Cuando usted tenga un problema con una persona, dése cuenta que usted no debe responder de acuerdo a sangre y carne. Dese cuenta que no está combatiendo lo físico, sino lo espiritual. Cuando tiene un problema. Una vez alguien quiso darme un problema porque yo le hice una broma a la persona. Yo creo que yo les he contado. Alguien se metió en una cosa de esas cadenas o aviones para conseguir dinero y dijo que cuando uno llega piloto le dan tanto. Pero yo estaba de pasada y yo estaba en vacaciones, estaba estudiando y vine de vacaciones a Nueva York a trabajar y regresé a trabajar, a estudiar cuando terminaron las vacaciones. Y cuando regresé de nuevo a Nueva York fui a mi iglesia y ahí me lo encontré a él. Y yo dije, no, ya debe haber prosperado él. Y a lo mejor ya no será ni piloto ni astronauta. Y le dije yo, ¿cómo estás? Ya eres piloto, astronauta. Y llegó él y se encendió a insultarme. Y yo estaba ahí junto al pastor de la iglesia. Y cuando él empezó a insultarme, yo le di el rostro y los ojos. Inmediatamente me acordé de mi propósito, aunque no es fácil, pero siempre he dicho, cuando alguien me dé problemas o me persiga, señora, yo me voy a mostrar que esa persona también es una víctima. Mi perseguidor es Satanás, no esa persona. Entonces yo me quedé callado. Yo dije, si digo algo lo ofendo. Ya es lo que me está diciendo, ya casi me pegaba diciéndome que no me metiera con él. Y entonces cuando yo quedé así, no dije nada y él se fue. Porque déjeme decirle, cuando una persona lo trata mal y usted calla, o cuando alguien le habla con ira y usted le habla con una blanda respuesta, aunque a veces no es fácil, las
circunstancias cambian. Porque Satanás se siente derrotado cuando una persona tiene una actitud cristiana, porque viene con una actitud de Cristo, y cuando está en Cristo el enemigo huye. Y entonces se fue. Y la Biblia dice que con el bien que vence que el mal. ¿Y vénsalo con qué? Con simpatía. Ahora yo quiero aclarar, ¿no? También de que yo no estoy diciendo con esto de que si usted tiene una disputa legal o real, usted se quede callado, por ejemplo en el trabajo. Si viene la secretaria o el tesorero o el del trabajo y le dice a usted, le hace un cheque y le da un cheque por 35 o 32 horas cuando usted ha trabajado 40 horas y overtime, yo no estoy diciendo que está bien y que el cristiano quede callado, no me refiero a eso. Tampoco me refiero si alguien viene y viola sus derechos constitucionales y lo quiere abusar de usted va a decir, esta persona me llevó a la corte, voy a declararme culpable. Tampoco, no, yo me refiero a las relaciones interpersonales. Cuando usted lo vienen a acusar, lo vienen a atacar, o es algo personal en las relaciones familiares, sí, porque aún más, hasta las mismas personas que a veces van a disputarse cosas en las oficinas, cuando usted le va a decir a alguien, no, que usted trabajó las 40 horas, usted puede decirlo sonrientemente, y la persona no se le va a enojar, fue una equivocación, ¿sí? O aunque no haya sido una equivocación, la persona la quiere hacer mal, la persona sabe que ya no lo puede hacer, porque usted ya sabe. Yo no me refiero a eso, me refiero a las relaciones interpersonales. El pueblo de Dios en los problemas ve lo invisible, mientras que el contrario no ve lo invisible. ¿Sí? El pueblo de Dios, el cristiano, ve quién es el enemigo, y el pueblo de Dios lo combate espiritualmente. La iglesia no combate a la gente, sino las potestades de las tinieblas. ¿Sí? Son instrumentos que son usados. La iglesia debe saber dónde se mueve Satanás y combatirlo. A veces la falta de relación con Cristo no le permite al cristiano detectar a Satanás. Y la persona actúa como la gente del mundo. Yo oí una propaganda en la radio donde una señora dice, sale ella hablando y dice, nunca me puedo olvidar cuando mi propio hijo, me habló con palabras duras y me insultó. Por esto, dice la señora, con mi esposo hemos creado este libro, este método para cambiarle la conducta a los muchachos. Y venden un método para cambiar conducta, para que el muchacho respete y se porte bien. No sé si lo han oído. Pero hermanos, todos esos métodos tratarán de ayudar. Pero la problemática es el pecado. Y la solución es Cristo. Es lo espiritual. Ahora, ¿cómo o qué ha hecho el Señor y cómo trabaja el Señor en este mundo? Lo que yo les voy a decir es algo un poquito, espero que entiendan mis palabras. A veces hay personas que no lo entienden. Como cuando yo he dicho que en la Biblia las vírgenes es la iglesia adventista. Yo lo digo claramente y sí lo es. Las vírgenes son la iglesia adventista. No es el mundo, no es otra iglesia, es la iglesia adventista, porque es la que está esperando al esposo. Cuando yo digo que en la Biblia Cristo viene como sorpresa, como ladrón en la noche, no es para el mundo, no es para la iglesia acá ni la iglesia allá, es la iglesia adventista la que está esperando a Cristo, porque muchos no creen que viene, sino que están yendo los muertos para allá. Y lo que yo les voy a decir, hermanos, yo tengo que decirlo de esta manera. La iglesia, Dios sabe y ha establecido en este mundo una organización, escuchen bien, una organización sobrenatural. La iglesia es una organización sobrenatural. ¿Y cómo la iglesia? ¿Y de dónde sale ese pastor que la iglesia es una organización sobrenatural? La iglesia es una organización sobrenatural porque la iglesia trabaja con el poder de Dios. Si una iglesia no está trabajando y orando y pidiéndole que Dios maneje, que Dios ayude, que Dios guíe y que el éxito de la iglesia sea porque está unida a Dios, tiende al fracaso. La iglesia es una organización sobrenatural. Pablo
instruye a la iglesia. Pablo fue enviado ¿a dónde? A los gentiles. ¿Quién envió a Pablo a los gentiles? Jesús. No fue que Pablo dijo, yo me iré a los gentiles a predicarles. No, cuando el Señor lo derribó del caballo, el Señor tenía planes con Pablo. Dijo, este hombre no solo es judío, no solo es hebreo, no solo es de la tribu de Benjamín, sino que este hombre conoce los gentiles, ha estado entre gentiles. Este hombre tiene esta ciudadanía romana, tiene privilegios. Este hombre conoce de filosofía, este hombre es bien instruido, mientras que los discípulos solo eran hebreos. Y los discípulos no entendían el mundo exterior. Entonces el Señor dijo, este me es útil. Y el Señor lo envía a los gentiles. Y el Señor inspira a Pablo para que escriba cartas. Y escribe carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios es para mostrar cómo debe vivir el pueblo de Dios y cómo debe ser el pueblo de Dios. Ese es el propósito de la carta a los Hebreos. Hay dos maneras en que Dios le da mensaje a la iglesia. De dos maneras Dios le da mensaje a la iglesia. Y las dos maneras son iglesia universal. Hay un mensaje que va para toda la iglesia universal. Y también hay mensajes para la iglesia local. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando demos un testimonio, digamos, hermanos, la iglesia adventista, debemos ser específicos. Si estamos hablando de una iglesia en un sitio, o estamos hablando de la iglesia adventista en general. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando digamos, hermanos, la iglesia está dormida, pregúntele al que le diga la iglesia está dormida, ¿cuál de las iglesias? Si es la iglesia general, no podemos decir que la iglesia general, hermanos, porque nosotros no sabemos cómo está la iglesia en África haciendo su obra y nosotros por acá somos los dormidos. ¿Sí? No sabemos. La iglesia adventista nosotros en general no la podemos juzgar. Cuando alguien diga algo negativo de la iglesia, diga cuál, en dónde. Porque no todas las iglesias están viviendo igual, ni están haciendo lo mismo. Pero sí hay mensajes para toda la iglesia en general. Dios dio enseñanza y principios locales para ser aplicados generalmente, universalmente. Nosotros encontramos pues que Pablo le escribe, hay otras cartas, le escribe a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, y le llamamos la epístola a los Efesios. Le escribe a Tesalónica 2 cartas y le llamamos primera Tesalonicenses 1 y 2. Le escribe a la iglesia que está en Colosas y le llamamos los Colosenses. Y le escribe a Filipo y se le llaman los Filipenses. Y a la iglesia que está en Roma y le llaman Romanos. O sea, que le dan los nombres así. Pero el Señor instruye a Pablo para que Pablo, a través de esos mensajes, instruya a la iglesia. Cuando ustedes leen el mensaje de Juan, ustedes ven que dice el Evangelio según San Juan. Hay quienes le han dado el título Evangelio Universal, porque los evangelios para todo el mundo. Las epístolas a tal lugar. Las epístolas de Pedro son de carácter universal, o sea, para toda la iglesia. O sea que siempre hemos de analizar cómo es el mensaje, pero aquí le escribe a los Efesios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 10, Pablo muestra allí las razones de escribir. Dice Efesios 1:10, muestra el propósito, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. O sea que aquí hay un propósito. Hay un propósito de reunir, ¿qué? De reunir a todos. Dice allí en la epístola a los Efesios, una razón, un motivo. ¿Cuál es el motivo del Señor? ¿Cuál es el motivo de las Escrituras? ¿Cuál es el motivo de los esfuerzos de Pablo? ¿Y cuál es el motivo de la iglesia? La razón, primeramente, de salvarte. El Señor quiere salvarte. Todo lo que hay, la organización, la iglesia como organización es para salvarte, redimirte, predestinarte para salvación, llamarte, liberarte, bendecirte. El propósito del Señor, los propósitos que el Señor tiene son propósitos nobles para nosotros. El Señor quiere para nosotros lo mejor.
Y dice que para reunir todo, o sea, el Señor quiere reunir todo el universo. La obra de Dios es para salvar todo el universo. No es que el resto del universo no esté salvo, sino que esta experiencia del pecado va a llevar a que cuando el pecado sea destruido, nunca más se levante, nunca más se vuelva a levantar. Entonces, ese es el mensaje. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y en los santos. Qué maravilloso, hermanos. Dice el cual la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad, poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas ¿bajo qué? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza ¿a quién? Y le dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Dice, la cual, y está hablando aquí de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿en qué? En todo. ¿Usted se ha puesto a pensar, hermanos, que la iglesia no es el edificio? La iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros. Aquí dice que somos ¿qué? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Qué maravilloso que la Biblia diga que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea que si a usted le pasa algo como cuerpo de Cristo, le duele a Cristo, porque eres la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Todas las cosas que nosotros sentimos, el Señor también las siente. El Señor la siente. Nosotros somos el cuerpo y el Señor es la cabeza. Y explica aquí que el Señor está presente. El Señor está presente en su iglesia para dirigir la iglesia y hacer que su iglesia siga adelante y avance. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Vamos a leer unos versículos de Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: así que ya no sois ¿qué? Extranjeros, ni ¿qué? Advenedizos, sino ciudadanos de ¿qué? De los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Hermano, es que el cristiano tiene que saber cuál es su identidad. ¿Sí? Somos miembros de la familia de ¿quién? De Dios. Cuando una persona es bautizado, entra a la iglesia y pasa a ser cuerpo de Cristo. Y somos miembros de la familia de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y qué más? Y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, nosotros debemos de estar edificados sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento, que son los profetas, y de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. Y la base de todo y el fundamento sobre está todo, ¿quién es? Es Cristo Jesús. La Biblia dice que la piedra que desecharon, ¿quién? Los edificadores, vino a ser ¿qué? Cabeza de ángulo. O sea, es el cimiento más importante. Dice que cuando estaban construyendo el templo, siempre tenían que buscar para los cimientos que una piedra que encajara. Y dice la historia de que ahí había una piedra, una roca. Dijeron, no, esa no sirve. Y todos los expertos la dejaron a un lado, despreciaron esa roca. Y no encontraban una que fuera ahí. Al final dijeron, bueno, vamos a usar esa. Y esa era la que necesitaba ahí.
la que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Y es símbolo de que Cristo fue despreciado. Hermano, ustedes saben, es que déjeme decirle, los discípulos, gracias a Dios por la fe de Juan, usted sabe lo que es que al maestro lo arresten y la gente iba a entender, o vedado los ojos, aunque sabían, pero le faltaba fe. Y ya murió el maestro ahí en la cruz. Despreciado, hermano, no ha visto un ser más despreciado, ha habido un ser más despreciado que Jesús. Y él llegó a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Él es la base de la iglesia. Es Cristo Jesús. Qué maravilloso. Cristo dice, lo que está mostrando aquí es que nosotros ahora estamos en un nuevo pacto, en un nuevo templo. La iglesia revela el cielo. La iglesia revela ¿qué? El cielo. Vaya, le hable a alguien hoy de religión. La gente no quiere saber. Cada que se acerca diciembre, hay una pelea entre los seculares y los cristianos. Empieza el problema que siempre hay cada año, que no pongan árbol de Navidad. En Rhode Island el gobernador decidió no llamarle árbol de Navidad, sino árbol de festividades. Holiday Christmas Tree. Dijo él que no le iba a llamar árbol de Navidad. Y le preguntaron por qué. Es que hay que respetar a los ateos. Yo soy gobernador de todos. Y los ateos no quieren que le llamen árbol de Navidad, sino árbol de festividades. ¿Sí? Entonces la gente trata, que tampoco el gobierno puede imponer religión, pero no se puede esconder que esta nación fue fundada por personas que huían de la persecución religiosa para adorar a Dios libremente. A eso vinieron acá a adorar. Pero cada que llega el tiempo hay una controversia, hay gente que no quiere saber de Jesús. Hay gente que si en sus vecindades, en los lugares colocan y hablan de Santa Claus y hacen historias de Santa Claus que va con unos cabritos, hay con unos venados en una cosa diciendo jo, 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 y llevando regalos y tirando. La gente está contenta con eso. ¿Por qué? Porque Santa Claus no les dice cómo tienen que portarse, pero háblenles de Cristo. Y aquí ya no quieren saber, porque Cristo no va a decir jo, jo, jo y a regalar así, no. Jesús quiere que la gente se convierta a Él y lo tenga como Señor. Entonces dice en Efesios 3:14, seguimos hablando de la institución sobrenatural que se llama iglesia y que es el sistema inmunológico de este mundo. Dice en Efesios 3:14, dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Qué maravilloso estar confortados por el Espíritu. ¿Sí? A los hermanos el sábado pasado les estaba predicando. Si usted le pide al Señor, y bueno, ustedes también, si usted le pide al Señor ser confortado por el Espíritu, Señor, dame tu Santo Espíritu, dame hoy tu Santo Espíritu, y dame tu Santo Espíritu mañana. El Señor dice, no, deja un momentico, te puedo dar para hoy, mas mañana no. Para mañana tienes que, regresa temprano para darte lo de mañana. Porque Dios trabaja así, un día a la vez, para que nosotros estemos constantemente buscándolo. Y dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vosotros. Es que la manera en que Cristo puede habitar con nosotros a través del Espíritu, de su Santo Espíritu, dice, para que habite Cristo por fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Por eso dice que ese amor excede todo conocimiento. Ahora, ¿por qué excede todo conocimiento? Porque los científicos no podrían entenderlo. Los científicos y los sabios no pueden entender el amor de Dios. El amor de Dios solo se puede entender estando empapado con el amor de Dios. Dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis tenidos de toda plenitud de Dios. Y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según sea el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria, ¿en dónde? A Él sea la iglesia en la hora. ¿La gloria en dónde? En la iglesia en Cristo. Es que se pide la gloria de Dios en la iglesia, porque el mundo no le da gloria a Dios, ni está interesado en darle gloria a Dios. La gloria de Dios es en la iglesia en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la palabra de Dios está llamando a que se dé gloria al Señor. La manera de preservar, mis hermanos, la manera de preservar los vecindarios, los lugares donde estamos, es entregados a Cristo. Porque si no estamos entregados a Cristo y estamos viviendo una vida desordenada, si no vivimos con Cristo una vida desordenada, no vamos a preservar nada. Por el contrario, vamos a empeorar las cosas donde quiera que vayamos. Y nosotros estamos llamados a vivir donde quiera que vayamos, como dice aquí, con el poder de Cristo, con el Espíritu Santo. Cuando nosotros actuamos así, vamos a pensar espiritualmente. ¿Sí? ¿Alguien viene a insultarlo a usted? ¿O a ponerle problemas a usted? Usted lo primero que va a decir: pobrecita esta persona, es una víctima de Satanás, lo está tomando como instrumento, pero el verdadero enemigo es Satanás. Es Satanás. Y entonces nosotros, de esa manera nosotros podemos ayudar. Nosotros podemos ser una bendición hasta para la gente que nos hace mal. ¿Sí? Podemos ser una bendición. Una señora vino como a causarme problemas, porque yo tenía que hacer unas cosas por teléfono. Entonces ella tiene en una computadora, ve todo lo que está haciendo la gente, si están hablando o no están hablando. ¿Sí? En un centro de llamadas del gobierno, ella está allí, aparece en la computadora, aparecen si Carlos Enrique está conectado o no, si el teléfono lo tiene en espera, o si no está, o si se ha desconectado el sistema, ahí se da cuenta. Entonces la señora, no sé si era la primera vez que la pusieron en eso, decidió investigar a Enríquez, porque no lo vio conectado. Pero resulta que Enríquez está en una reunión también del gobierno. Y entonces era mirando así, cuando terminó la reunión, Enríquez tomó su break. Entonces cuando Enrique iba pasando, le dice: mire, y Enrique viene y: no veo nada. No, aquí mire, no veo nada. Mire, ¿dónde está usted? Mire que no está conectado. Y le digo: pues claro, no estoy conectado, estoy aquí parado. Y haciendo así, no tenía por qué ni decirme, porque eso es cuestión de referencia. Aún más, ni tenía yo que saber que me estaban mirando en el sistema. Entonces yo seguí, y entonces ya me tocaba volver a empezar, y me conecté. Y yo era pensando: ¿qué querrá? ¿Sí? ¿Qué querrá? Y yo le dije: Señor, ayuda que no me sienta yo ofendido ni nada, sino que tócala. Yo no sé quién es, pero tócala. Cuando a los días viene y me va sonriendo y me pidió un favor, y yo le hice el favor, y ya pasó. La tendencia humana era combatir lo que ella estaba haciendo mal, que venía el enemigo. La tendencia humana era ir y decir: está violando la ética y los códigos, me está haciendo ver. Ahora ya descubrí quién ve si estoy conectado o no. Pero no, nosotros debemos de ayudar al ser humano. Hay gente que está enferma por el pecado. Todos tenemos el virus, pero algunos desarrollan diferentes tipos de enfermedad, como es la drogadicción, como es la cleptomanía. Sí, hay gente que es cleptómana. ¿Usted sabe que un cleptómano? Cleptómano es el que tiene la tendencia a robar, y cuando no tiene quien robar, él mismo se roba. Sí. Hay gente que va y se roba algo y lo esconde y es de él. Sí, no, usted le da risa, pero existen cleptómanos que les gusta estar. Es una enfermedad, yo digo que una enfermedad espiritual, de robar. Si ve una cosa por ahí mala, acomoda de otro, llega y la roba. Y cuando no puede robarle a nadie, se roban ellos mismos. Son cleptómanos. Pero es una enfermedad del pecado. Existen muchos. Hay personas con posesión que ni se dan cuenta que están poseídas.
La gente le llama, no, eso es un ataque, eso es un complejo, eso es esto, pero es el mismo diablo. Los hijos de Dios, con la ayuda de Dios y llenos del Espíritu Santo, están para ayudar a la gente. Nosotros somos socios del gran médico Cristo Jesús, para ir a ayudar a curar espiritualmente a la gente. Pero no podemos hacerlo si nosotros no estamos sanos, porque lo que podemos ir a hacer es agravarlo más. Necesitamos del poder de Dios. Gracias a Dios por la carta a los Corintios, mis hermanos, por la carta a los a los Efesios, que muestra cómo la iglesia debe vivir, y debe vivir dependiendo del Señor Jesús.